Vamos a hoy estar en 1 Corintios 7, aunque vamos a estar en algunos textos, varios textos, vamos a ir citando algunas porciones. El tema que hoy estaremos tocando, continuando en esta serie, es Jesús y mi soltería. Ay, a ver, espérame, si tú ni soltero eres, pastor, ¿cómo que mi soltería? ¿No? Y dices, no, pues yo soy casado, pues ya mejor me voy. Si los casados podemos irnos ya al grupo de adolescentes. Nada que ver, ¿no? Ya todo mezclado. No, pues creo que el tema de la soltería nos incumbe a todos porque somos una familia, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo es una familia. Somos una familia. Entonces, este tema es importante verlo y observarlo bíblicamente. Digo, hay muchos chavos. Yo quiero saber cuántos solteros hay acá. A ver, los solteros alcen su mano. Ahora, voltéense a ver entre ustedes. Nada más para que ubiquen cómo están las... No, es cierto. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas solteros también. Y bueno, los casados, ¿cuántos estamos casados acá también? Los casados tienen más gozo que los solteros. ¿Qué pasó? Pues sí, pero no, o sea, y ahorita vamos a hablar justamente de eso. Bueno, vamos a leer el texto, oramos y comenzamos, ¿les parece? Para no empezar así como que a desviarnos. 1 Corintios 7 dice así: quisiera pues, 7:32, no les dije, 7:32, ahí está en pantalla. Al 35 vamos a leer. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la no casada. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. No creo que ese es un poco el punto, acercarnos al Señor donde sea que estemos, solteros, casados, no importa mi estado civil, lo importante es poder sin impedimento, desde el lugar donde estoy, acercarme al Señor. ¿Oramos? Señor, oramos el día de hoy pidiendo tu dirección y tu ayuda para poder considerar este tema, platicarlo, entender algunas verdades fundamentales bíblicas y pedirte eso por nuestra familia, Señor, que seamos una familia sana, una familia que tiene una perspectiva bíblica de cada uno de los temas pues relevantes e importantes y que le incumben no solo a un sector de nuestra familia, sino que todos veamos por todos, pensemos en todos, oremos por todos, nos interesemos en lo de todos, Señor. Así en unidad venimos a ti pidiendo tu dirección y dándote gracias por tu amor y la libertad de poder hablar tu palabra en este lugar, en este tiempo, con esta preciosa familia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el mundo piensa de la soltería, ¿no? De no estar casado o de no tener tu pareja, no sé. La soltería es, por una parte hay dos extremos. Por una parte está el pensar que es algo negativo, ¿no? Y que quieres evitar a toda costa quedarte solo. Nadie quiere estar solo, ¿no? Incluso hay una banda que a mí me gusta mucho y escucho y tiene una canción que se llama Solo. Nadie quiere estar solo en el mundo. Tan solo. Bueno, cantan mejor que yo, eso es un hecho. Y lo quieres evitar a toda costa. Nadie quiere estar solo. Pero por otro lado, algunos ven la soltería, pues más bien como libertad, ¿no? Como la libertad de poder hacer y disponer de lo que yo quiera y vivir para mí y así, ¿no? Como chino libre. Pero creo que ninguno de estos dos pensamientos es la visión bíblica y correcta de la soltería. Y el mundo piensa así, y es normal que el mundo piense, como les decía, en una de estas dos formas generalmente, pero lo triste es cuando la iglesia, aquellos que amamos y conocemos a Cristo, tampoco estamos pensando bíblicamente respecto a este tema. Entonces, quisiera que pensemos un poco, ¿qué pensamos de la soltería? Tú y yo, como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios, como gente que ha estudiado la palabra, que le conoce. ¿Piensas en soltería y piensas en algo positivo o en algo negativo?
Bueno, no me tienen que decir, igual cada quien. Es que, ¿qué tal que digo negativo y era positivo? ¿Y qué tal que digo positivo y era negativo? No, pues no va a quedar mal, ¿verdad? ¿No? Pero la realidad es que la mayoría de las veces, si somos sinceros, pensamos de la soltería como algo negativo, ¿no? Llegamos a pensar como que un soltero está incompleto, necesitamos arreglarlo, ya, pues ya que salga, ¿no? A ver si ya van orando los hermanitos, ya se van casando, ¿no? O este tipo de, a veces, ideas que tenemos, como si no pudiera el soltero cumplir la voluntad de Dios para su vida hasta que se case. Pero ahí ignoramos algo tremendo, que es el simple hecho de que el Señor Jesucristo vivió como un hombre soltero. Y no podemos decir que Él estaba incompleto y que no cumplió la voluntad del Padre, ¿verdad? Necesitamos entonces entender a la luz de la palabra de Dios qué dice la Biblia acerca de la soltería, acerca del matrimonio, para realmente poder tener una perspectiva correcta y poder animarnos unos a otros y poder servirnos unos a otros. Y quiero comenzar de una forma realmente muy concreta. No vamos a tocar a profundidad el tema porque es muy extenso, pero lo primero que quiero que entendamos y recordemos, porque sé que lo sabemos, pero es importante recordarlo, es ¿qué onda con el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿De qué se trata el matrimonio? Y textos conocidos y fundamentales sobre esto es, por ejemplo, Efesios 5, ¿verdad? Efesios 5, 31 y 32. Pablo, escribiendo a los Efesios, recuerda las palabras de Dios mismo, donde dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de, ¿qué dice? Cristo y de la iglesia, versículo 32. Entonces, en un resumen, digamos, muy conciso, muy breve, vemos en estos textos cómo es que el matrimonio es no otra cosa sino una imagen del evangelio. Es decir, el matrimonio debería ser una descripción gráfica de la relación de amor entre Cristo y su iglesia. El matrimonio es sin duda algo que Dios ha formado para manifestar esta verdad espiritual, pero también para traer muchísimas bendiciones dentro del matrimonio. Hay unidad, este verso nos lo muestra, ¿no? Se unirá a su mujer, serán una sola carne, debe haber unidad, debe haber separación de los suegros o de los papás, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y ahí hay compañía, ahí hay satisfacción, allí hay santificación, hay muchas bendiciones en el matrimonio. Los casados podemos decir amén a esto, ¿cierto? Es una bendición estar casados, es una bendición el matrimonio. Yo no me la acabo con mi esposa, Itzel. Cumplimos este año 10 años de casados y han sido los 10 años más increíbles de toda mi vida, disfrutando, por supuesto, de tiempos no tan fáciles, de prueba, ¿no? de tratar temas, de restaurar, pero en general he comprobado la bendición de Dios, esa unidad, esa plenitud, es maravilloso. Pero ciertamente no es lo único, ¿verdad? También hay dificultades. Y también Pablo escribe a los corintios en 1 Corintios 7:28 y lo pone sin rodeos y lo dice muy claro: si te casas no pecas, si la doncella se casa no peca, pero dice, los tales tendrán, ¿qué dice? Aflicción de la carne. Traducción, Raúl habla hoy, broncas machín. O sea, es conflicto porque es una pecadora, eres un pecador, y cuando una pecadora y un pecador se juntan, hay conflicto, ¿no? Y tenemos que estar yendo al Señor, tenemos que estar dependiendo del Señor, tratando temas, etcétera. Pero hay aflicción de la carne, es difícil la dinámica matrimonial, no podemos negarlo. Por eso necesitamos al Señor, para que sea quien sostenga nuestro matrimonio. Y dice, y yo se las quisiera evitar. En un sentido, Pablo decía que quedarse soltero tiene bastante ventaja en ese sentido. Bien, entonces hay ciertas aflicciones en el matrimonio. Los solteros no tienen esas aflicciones y de pronto los solteros ven a los casados y ven los temas que hay y dicen, gracias a Dios que yo no tengo que estar lidiando con eso. Eres bueno, Dios, amén, ¿no? Pero también hay bendiciones que el matrimonio tiene y los solteros no pueden tener, y de pronto es como,
unas por otras, ¿no? Entonces en el matrimonio hay bendiciones, hay dificultades, pero para como cerrar esta idea del matrimonio así muy breve y hablar de la soltería, recordamos y resumimos que el propósito principal del matrimonio entonces no somos nosotros, el propósito principal es Cristo, su evangelio, y por lo tanto el matrimonio es algo bueno, ¿verdad? Ya decía Benjamín cuando enseñaba acerca de Dios y mi familia, que la gente que se casa, de pronto hoy dicen, ¿se va a casar? Sí, ¿contra quién? ¿No? Y es muy joven para morir, ¿no? Etcétera, pero es algo bueno, es algo donde Dios cumple su propósito, trae bendiciones, también tiene sus conflictos, pero en resumen, el matrimonio es un reflejo del evangelio cuyo propósito principal no tiene que ver conmigo, sino con Él, y que trae consigo también diferentes bendiciones y también aflicciones o dificultades. Pero ahora, ¿qué es la soltería? Hablemos entonces de la soltería bíblicamente. Ok, hablemos de la soltería y obviamente vamos a observar en la palabra y lo que leímos al inicio y demás, pero debemos comenzar entendiendo a qué nos referimos con soltería. Simplemente y sencillamente significa que no estás casado, ya sea que nunca te casaste o que estás divorciado o quizá has quedado viudo o viuda. Y también debemos aquí mencionar lo que Romanos 13 nos dice acerca de las autoridades que son puestas por Dios y nosotros sujetos a la autoridad que Él ha puesto y así sujetos a Él. Entendemos que si una pareja no tiene un acta de matrimonio civil, de acuerdo a lo que nuestro país requiere para formalizar un matrimonio, para nombrar un matrimonio como tal, entonces no es un matrimonio, es decir, vivir en unión libre o tener una relación con derechos, etcétera, que hay muchos términos, y unión libre, y concubinato, y como sea, que tú lo quieras llamar, en un noviazgo, con lo que sea. Eso no es matrimonio, eso no es, no aplica ahí lo que la Biblia habla acerca de matrimonio. Eso es importante, Dios ha puesto a las autoridades y eso es algo que necesitas también considerar. No sé cuál sea tu caso, si vives con alguien pero no te casaste con el civil, en realidad eres soltero. Y lo que vamos a ver a continuación acerca de la soltería aplica para ti, y te animo a que si te tienes que casar, te cases, ¿no? O si te tienes que separar, te separes, dependiendo de la situación. Pero bueno, ese es otro tema y eso es algo que se tiene que orar y meditar y considerar individualmente. ¿Cuál es el punto? ¿Qué dice la Biblia? Si no estás casado, si estás soltero, ¿qué dice la Biblia a los solteros? Bueno, pues toda la Biblia es para solteros, ¿no? Y para casados y para todos. ¿Qué dice la Biblia? Pues dice todo lo que la Biblia dice es para todos, pero específicamente en el tema de la soltería. Lo vimos y es muy sencillo y muy concreto y no quiero complicarlo. 1 Corintios 7 nos dice esto: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, verso 32, de cómo agradar al Señor. El casado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Igual, con la casada y la doncella hay diferencia, porque la doncella, la que no se ha casado, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo y en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto es para provecho, como ya leíamos, y para acercarnos sin impedimento al Señor, como lo dice también en el texto. Entonces, ¿la Biblia dice entonces que la soltería es una maldición? No. ¿Es un castigo? ¿Es un problema a resolver? No. La Biblia nos muestra que la soltería es un estado en el que podemos agradar al Señor. ¿Eres soltero? Puedes agradar al Señor. Puedes agradar al Señor, puedes dedicar al Señor de una forma especial. Y qué bueno ver las cosas como la Biblia las menciona, porque normalmente, otra vez, pensamos en el sentido de soltería como algo negativo. Y si lo llegas a ver como algo positivo es, pues, soy soltero para hacer lo que yo quiero. Pero Pablo nos dice, el cuidado no es soltero para hacer lo que quiere, sino para el Señor. Tiene cuidado de cómo agradar al Señor. ¡Qué increíble! Los solteros tienen una bendición enorme. Chicos y chicas solteros tienen disposición de tiempo. Pueden hacer cosas que de pronto ya casados no es tan fácil poder hacer. Tienes ciertas ventajas que Dios quiere que uses para Él. El problema es cuando
las ventajas de la soltería las estamos buscando solamente para vivir de una manera egoísta. Y vamos a hablar un poco más acerca de no vivir una vida egoísta en ese sentido, hablando a los solteros. Pero simplemente quiero mencionar esto. Como los solteros, y quiero notar, y lo que estoy diciendo es, cómo hay más disposición de tiempo y de facilidad, no solo para divertirse, sino también para servir a otros, para servir en la iglesia, para hacer cosas que de repente para un casado, como les decía, es más difícil. Y no que los casados ya no debemos servir, pero tenemos como prioridad lo que dicen en los versos 33 y 34, los casados buscan agradar a su cónyuge. Agradamos a Dios agradando a nuestro cónyuge. Tenemos cuidado de las cosas del mundo en el sentido de que hay que atender y proveer ahora para el sostenimiento de mi esposa, de mis hijos, de la familia. En ese sentido es que hay que cuidar de las cosas del mundo y tenemos que tomar ciertas responsabilidades que a veces no nos permiten tener la disposición de tiempo que quisiéramos para poder involucrarnos en otras cosas que tienen que ver quizá con la expansión del reino y la obra de Dios. Es lógico, es una cuestión de tiempo, de prioridades, etcétera. Ya no puedo yo, ¿te imaginas? Decirle, mi amor, decirle a Andy, a Itzel, que la voy a dejar con Andy de 6, Ro de 5 y Timo de 2. Mi amor, me voy 6 meses porque siento un llamado misionero a China. Ahí te ves, Dios te bendiga, ¿no? Y yo no tengo la posibilidad de tomar este tipo de decisiones en ese sentido, ¿no? Dicen por ahí uno como sea, pero ¿y las criaturas? Y la doña, ¿no? La ayuda idónea. Entonces, aunque tendemos a pensar en la soltería como algo negativo, tiene buenas ventajas, tiene ventajas maravillosas, ¿no? El punto es que al final ni la soltería ni el matrimonio se tratan tanto de nosotros. El matrimonio se trata de Dios, quien diseñó el matrimonio para reflejar el evangelio buscando agradar a nuestro cónyuge, y la soltería se trata de Dios también, de agradarlo a Él y ocuparnos en las cosas del Señor. Al final, soltero, casado, del Señor somos. Nos acercamos sin impedimento a Él para cumplir el propósito por el cual existimos. ¿Y cuál es ese propósito, Semilla Santa Mónica? Gustavo Vaz. ¿Cuál es el propósito por el que fuimos creados? Todo eso, sí. Glorificarlo a Él, ¿verdad? La alabanza de la gloria de su gracia, como decía también en el libro de Efesios. Entonces, podemos ver que tanto el matrimonio como la soltería tienen sus bendiciones, tienen sus dificultades, de manera que no se trata tanto de ver cuál es mejor. No es una competencia entre solteros contra matrimonios, a ver quiénes son más cristianos o algo así, sino que se trata de que tanto solteros como casados vivamos para Dios en lo que Él ha puesto en nuestras vidas el día de hoy, que podamos darle gracias por las bendiciones de ser solteros o casados y pedirle que nos fortalezca para las dificultades de ser solteros o casados, en vez de estarnos quejando por nuestras dificultades y anhelando las bendiciones del otro. Ubicar dónde estamos y llevar eso a Dios y depender del Señor. Somos del Señor, se trata del Señor. Solteros, casados, es una bendición el estatus en el que tú te encuentres. Ambos estados con ventajas y desventajas, pero todos necesitamos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. El matrimonio es bueno, la soltería es buena, pero sobre todo Dios es bueno. Amén. Nuestras vidas se tratan de Él. Lamentablemente lo último a veces que consideramos en nuestras vidas, matrimonio, soltería, es a Él. Y más buscamos lo que yo quiero. No pensar en cómo agradarle a Él, cómo vivir para Él, sino qué me es mejor a mí, qué necesito yo, qué me es más cómodo a mí. Y empezamos a anhelar y basarnos en estas cosas, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría. Yo estoy incómodo en esta estatus y quisiera cambiar mi estatus, y los solteros quieren casarse y los casados quieren soltarse, y estamos con esta falta de contentamiento y de perspectiva constantemente. Y de repente empezamos a entrar en un lugar peligroso cuando vivimos pensando así. Porque vamos a empezar a pensar en la soltería o en el matrimonio como algo que no queremos, y podemos empezar a buscar a salir del matrimonio o salir de la soltería por las razones incorrectas. Me quiero casar, pero por las razones incorrectas. Mi matrimonio no jala, no funciona, no es una bendición porque estoy pensando de la forma incorrecta.
¿Cuáles son algunos de estos errores o de estas formas incorrectas de pensar? Si estamos enfocados en nosotros, vamos a caer en algunos errores. Y quiero mencionar simplemente 3 el día de hoy. 3 aspectos que son a veces errores en los que caemos para cambiar mi estado civil. El primero de ellos, cuando hablamos de soltería, es la soledad. La soledad. El error de pensar que cuando me case mi soledad se va a terminar, o quererme casar para no estar más solo. Y de pronto, hablamos de la soledad, relacionamos soltería con soledad, porque ves el 14 de febrero y todo el mundo tiene a quien regalarle cosas y están todos felices y tú eres el hashtag forever alone y entonces estás todo deprimido y entonces empiezas a subir memes acerca de todos el 14 de febrero, yo y un gatito así solito en su casa. Ese tipo de, ya sabes, ¿no? Lo que el día de hoy es súper normal. Pero en realidad, escucha esto, soltero no necesariamente es igual a solo. Soltero no necesariamente es igual a solo. Y la solución para la soledad no es necesariamente el matrimonio. Por supuesto, el matrimonio incluye esa compañía, esa unión. Es una de las bendiciones. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Pero déjame decir esto, tristemente vemos a muchas personas que se han casado, casados y casadas, que aún dentro del matrimonio se sienten solos. Y esa soledad, déjame decirlo así, muchas veces es incluso más dura que la soledad de la soltería, o en la soltería, mejor dicho. No de la soltería, la soledad en la soltería. Entonces, sí, es verdad que el matrimonio debería incluir una compañía que disfrutemos, pero no es algo que pasa por arte de magia. No es como que casarte es la solución mágica para la soledad. Todos llegamos a sentir soledad, solteros y casados. Y la solución para esa soledad no es buscar a alguien con quien estar y salir corriendo a que alguien llene el vacío que tengo. La solución es sabernos completos en Cristo, y ahorita vamos a ir a Colosenses, evidentemente. Pero sí, la comunión es parte del diseño de Dios, sí, no me malentiendas, sí, es necesario tener comunión, es necesario tener gente alrededor de nosotros con quien podamos ser edificados, orar, conversar, que haya unidad. Pero el problema es que a veces queremos saciar esa necesidad que tenemos de compañía en la gente, cuando la verdad es que muchas veces ese sentimiento de soledad puede ser un recordatorio constante de que tenemos una sed que solo Dios puede llenar y que solamente podemos estar realmente satisfechos con la compañía de una persona que es Jesucristo. Y que solo hay un amor que nos puede completar realmente, y es el amor demostrado en la cruz del Calvario. Estando solteros o casados, necesitamos ir primero al Señor. Y que Él sea nuestra primera compañía, que su presencia sea lo que nos llene en los momentos de soledad y no buscar en otras personas. Si tú eres soltero, lo que necesitas para estar completo no es una pareja, no es casarte, no es un compromiso. Lo que necesitas es saber lo que dice Colosenses 2, 9 y 10, que es en Jesús en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que tú y yo estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y como soltero puedes experimentar de una manera especial que Jesús es suficiente. ¡Qué maravilla! Tienes esa bendición. Y si eres casado también, Jesús es suficiente para todos. Y a veces, solteros, piensa en esto, a veces no es sino cuando no tienes a alguien a tu lado, que eres obligado a ir al Señor y comprobar que Él es suficiente de una manera súper real. Vienes a Él y eres saciado por Él. Hay un autor, Sam Allberry, Sam Allberry, que tiene un libro, 7 mitos acerca de la soltería. Y él decía en su libro, hablando de esto del matrimonio y la soltería, dice: el matrimonio nos muestra la forma del evangelio, la soltería nos muestra la suficiencia del evangelio.
Ambas cosas nos enseñan distintos aspectos del mismo evangelio necesario. Uno nos muestra el propósito y la forma, el matrimonio, ¿no? El amor, así como Cristo amó a la iglesia, pero la soltería, que estás completo en Cristo y que Él es suficiente y lo que Él ha hecho es suficiente y no estás incompleto hasta que te cases, muestra la suficiencia de la obra de Cristo por ti. Entonces podemos eso, ir al Señor, comprobar que Él es suficiente, que estamos completos en Él. Pero sí, a la vez, en la Biblia vemos que Dios nos creó como seres relacionales, ¿verdad? Dios nos creó para tener comunión. Nos necesitamos unos a otros. Y claro que el matrimonio es una forma hermosa de suplir esa necesidad, pero no es la única manera en la que Dios suple nuestra necesidad de relación. ¿Sabes qué es lo que Dios ha diseñado? Para que tú y yo podamos tener esta comunión plena y real. ¿Sabes qué es? La iglesia, el cuerpo de Cristo, tus hermanos en la fe. Dios te ha hecho parte de una familia. Él, al adoptarnos, nos añade a esta comunidad, a este lugar, a esta familia de la cual tú y yo somos parte, en donde podemos recibir provisión de Dios para nuestra necesidad relacional, por decirlo de alguna manera. Otra vez, pensamos que la única relación donde hay unidad e intimidad es el matrimonio, pero no es cierto. Por supuesto, hay una unidad especial de intimidad, evidentemente, y de unidad en una esposa y un esposo, pero Dios diseñó a la iglesia para que también podamos encontrar relaciones entrañables, vulnerables, reales, íntimas, cercanas, compartiendo nuestras debilidades, sosteniéndonos unos a otros, porque estamos en la luz. Me gusta 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? 1 de Juan, bueno, es que me salté el 1:3 y ahorita voy a regresar al 1:3, pero el 1:7 dice, ¿cómo dice? Ok, tenemos comunión unos con otros, ok, no, espérame, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Si estamos en luz. Ahora sí, el 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión, ¿qué dice? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos esto, nuestra comunión con Jesucristo nos lleva a tener comunión unos con otros. Eso es maravilloso, mis hermanos, ver esa comunión y esa unidad que hay. Y yo pienso, y pienso en la familia de Dios, y pienso en la iglesia, y a mí me encanta ver mesas en donde comen juntos matrimonios y solteros de todas las edades, teniendo comunión, animándose unos a otros, porque muchas veces tendemos más bien a pues como matrimonios con matrimonios y solteros con solteros. Y no está mal, o sea, entiendo la riqueza de esa dinámica, pero hay una, creo yo, riqueza aún mayor en pasar tiempo y conversar y ser edificado junto a personas que están pasando cosas diferentes a ti, y al escucharlos y al estar con ellos, aprenden de ellos. Mi esposa y yo hemos aprendido tanto, mis hermanos, de verdad, hemos aprendido tanto de hermanos y hermanas solteros de todas edades, de diferentes edades. Es una gran bendición estar rodeado de gente distinto en su estatus social, porque somos una familia. Somos una familia en la fe. Entonces, a los casados, hermanos que están casados, no nos olvidemos de nuestros solteros. Hagámoslos parte de nuestras dinámicas, que sepan que tienen una familia, que pueden tener una relación profunda y entrañable con nosotros. Que seamos nosotros una provisión espiritual para aquellos hermanos y hermanas que están batallando quizá con el tema de la soltería. Esto es algo que es maravilloso, buscar y ver e integrar a nuestras dinámicas como familias, como iglesia, en ese sentido. Entonces, ora al Señor si estás soltero y necesitas y buscas ese sentido de
de que se supla esa necesidad que tienes. Ora, Dios te puede enviar amigos. Yo me acuerdo que uno de los consejos que recibí cuando recién llegué a la iglesia fue: ora que Dios te dé amigos en la iglesia, cercanos a ti, con quienes puedas llevar la carga, orar y que puedan acompañarte, para que no estés solo. Porque muchas veces pasa eso con algunos solteros y algunos hermanos, o incluso matrimonios también, que de pronto simplemente vienen y se van y no hay comunión, y no hay conversación, y no hay amistad, y no hay nada de esto, ¿no? Y es bueno decir: Señor, oro porque tú pongas a mi lado y me rodees de gente que pueda ser de bendición, de edificación, y que podamos realmente disfrutar de esta dinámica de unidad y de compañerismo como tú lo has diseñado, y suplir aquí, porque ¿con quién vas a hallarte y con quién vas a identificarte y con quién vas a ir, a crecer y madurar espiritualmente, sino con la gente de Dios, ¿no? A veces buscamos hacerlo tanto con gente fuera, y no está mal, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro que tenemos que ser luz y tenemos que tener amistad con gente que no le conoce para poder mostrar el amor y el evangelio. Pero realmente la gente con la que vas a relacionarte más íntima y profundamente tiene que ser gente que habla tu idioma, tiene que ser gente que ama a tu Dios, que es parte de tu familia. No sé si me explico. Digo, los veo a todos como así, pero creo que es porque todos tenemos cubrebocas excepto yo. Ok. Segundo punto o segundo error en el que podríamos caer buscando huir de la soltería. Lo primero que decíamos es huir de la soledad, ¿no? Y lo segundo podría ser un poco el tema de la pureza, ¿no? Muchas veces pensamos que las tentaciones sexuales se van a terminar el día de la boda. Y pensamos que como que el matrimonio es la solución para el tema de la tentación en el ámbito físico o sexual. Y otra vez, el matrimonio es bueno. Y sin duda hay una gran bendición en la intimidad física dentro del matrimonio. Y es hermoso y es real que Dios usa eso como un agente santificador para nuestras vidas, pero es un gran error pensar que el matrimonio automáticamente me va a llevar a vivir en pureza. De hecho, es muy rudo cuando alguien se casa pensando que ya se van a terminar todas sus luchas y se encuentra con que su carne sigue ahí, con que la lucha no se terminó cuando firmó el acta o cuando llegó al altar, y que incluso ahora tiene una carga mayor porque las consecuencias de entregarse al pecado ahora lastimarían a la persona que ama. Y el día de la boda no quita tus luchas. Si el día de la boda quitara tus luchas, no habría tantos matrimonios que están rotos por temas de adulterio o de pornografía o este tipo de cosas. Entonces tiene que haber santidad, tiene que haber pureza en el matrimonio. La Biblia dice en Hebreos 13:4 que sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros, dice, les juzgará Dios. De manera que esta es la invitación a la pureza en el matrimonio también. No solamente es un llamado para los solteros. Es un error pensar que la pureza es un tema solo para jóvenes solteros. Los y las casadas también somos llamados a vivir en esa santidad. Pero ojo, el matrimonio no puede hacerme puro. Solamente hay un lugar donde hay pureza para mí. Solamente hay un lugar donde el pecado es vencido y fue vencido. ¿Y cuál es ese lugar, mis hermanos? La cruz del Calvario, donde hay remisión de pecados. Jesús dijo en la última cena: esta es mi sangre del nuevo pacto. Al tomar la copa en la Pascua, y dijo: esta es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es ahí donde está la remisión, la limpieza espiritual. Efesios 1:7 nos dice que hay redención por su sangre, el perdón de pecados en Jesucristo, en su obra en la cruz. Otra vez, primera de Juan 1:7, la segunda parte nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos purifica, es su pureza, nos limpia de todo pecado. Entonces, soltero o casado, tu pureza fue ganada por Cristo en la cruz. Él te ha lavado con su sangre y ahí está tu pureza. Y ahí está entonces tu satisfacción, no en la boda, sino en Él. ¿Qué dice el Salmo 17:15? Salmo 17:15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte. No dice, estaré satisfecho cuando finalmente me case. Estaré satisfecho cuando me divorcie.
Estaré satisfecho cuando, ¿qué dice? Cuando despierte a tu semejanza, o sea, cuando te vea cara a cara. Mi esperanza tiene que estar ahí. Es ahí donde estará. Mientras tanto, ¿cómo vivir? Romanos 6. Romanos 6 es contundente, preciso, claro. Romanos 6, 11. Mis hermanos, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Estás vivo para Él. No reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus pasiones. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino preséntate tú, a ti mismo, soltero, casado, en la condición en la que estés, como vivo entre los muertos. Gente que simplemente vive siendo llevados por la corriente de este mundo, muertos en sus delitos y pecados, pero nosotros recibimos vida. Por gracia somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Entonces estamos vivos y podemos entonces en esa nueva vida presentar nuestros miembros delante de ¿quién? De Dios, como instrumentos de justicia. Cada miembro de tu cuerpo, hombres, mujeres, cada uno de nuestros miembros puede ser presentado delante de Dios, soltero o casado, soltera o casada. Mientras llega ese día de verlo cara a cara, esto es lo que necesitamos: el Espíritu Santo que nos permita morir al pecado, vivir para Dios y entonces así glorificarle. Pero el punto es que mi pureza no depende de mi estado civil. Mi pureza no puede cambiar de acuerdo a mi estado civil. Solteros y casados somos llamados a morir al pecado y vivir para Dios. ¿Se entiende? Romanos 6 no es para solteros o casados, es para la iglesia de Cristo, es para todos. Y necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos entonces, si hay debilidad, si hay luchas, llevar a la cruz nuestras debilidades, confesar nuestro pecado, vivir en la luz, tener comunión con personas que puedan orar por mí y depender del Señor y echar mano de los recursos espirituales que Él ha provisto. Finalmente, por último, entonces primero hablamos acerca de la soledad, ¿no? Queriendo huir de la soledad o pensando que voy a ser más santo. Número 2, pureza. Por eso a veces me quiero casar o estoy buscando cambiar mi estado. Pero lo tercero puede ser en relación, y aquí va el punto 3 o el tercer error, el servicio. El tercer error que podemos cometer si solo estamos enfocados en nosotros mismos es en cuanto al servicio. Y aquí es un poco al revés. O sea, yo escuché a alguna persona que decía: yo no me quiero casar porque andarle sirviendo a quién sabe quién, bueno, es que no es quién sabe quién, es el amor de tu vida, ¿no? Pero así era la idea. Voy a andarle sirviendo toda mi vida, no, porque voy a andar yo sirviéndole y haciéndole la comida o trabajando para, yo gano mi dinero y ahora le tengo que dar a ella también. No, pues está cañón. No, o sea, igual y no será de muchos pensar así, pero hay este pensamiento. Y sabes, al menos es un entendimiento correcto del punto del matrimonio, que es servirnos unos a otros y vivir amándonos, sirviéndonos, proveyéndonos y demás. Pero aunque eso puede ser difícil y cansado, es bueno. Y Dios nos lleva a Él y nos enseña a amar como Él y nos transforma a su imagen. Pero lo que quiero mencionar es que a veces pensamos en la soltería como un permiso para vivir egoístamente. Voy a vivir para mí. Solamente voy a usar los recursos que tengo para mi propio beneficio, porque todo es de mí, por mí y para mí. A mí sea la gloria por los siglos. Solteros 11:36, nada. Soberbios, perdón, 11:36 era, ¿no? Pero como vimos, Pablo habla de la soltería no tanto como una vida para agradarme a mí. En cuanto al servicio, el punto es agradar a Dios. Una de las maneras más prácticas de agradar a Dios es sin duda amar y servir a otros. Y yo veo tantos jóvenes en la iglesia sirviendo al Señor, y en gran parte el equipo de servidores de la iglesia está compuesto por hermanos solteros que, pudiendo hacer muchas otras cosas domingo en la mañana, dices, no tenía nada que hacer, pero aquí estoy, pero disponen su tiempo para servir al Señor. Y la verdad es que, o sea, algunos trabajan, tienen proyectos, estudian y trabajan y tienen proyectos, pero tienen de alguna manera la facilidad de poder disponer sus tiempos y recursos
individualmente para estar sirviendo al Señor. Eso es buenísimo. Los matrimonios también sirven y son una gran bendición. Vemos a matrimonios por acá y vemos incluso que se traen a sus hijos y están sirviendo. Pero en cierta manera no es igual la dinámica como les mencionaba, ¿no? Servir a la iglesia. Mis hermanos solteros, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿qué vino el Señor Jesús a hacer? ¿Te acuerdas? Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. He visto solteros activos en la obra de Dios, visitando hermanos mayores, ayudando a matrimonios con sus chamacos para que los pobres se puedan poner a orar un rato o a servir, ¿no? O a platicar cosas que a veces no se puede. Y entonces solteros van, sirven y llegan y como Juan por su casa lavan los trastes, ¿no? ¿Qué dice? Ay, no, pues que eso es bronca de ellos, están casados, tienen muchos hijos y comen mucho y dejan todo. Yo no voy a meter a su cocina Qué padre sería que nuestras dinámicas familiares tuvieran tal unidad, tal confianza, que pudiéramos simplemente así recibir a nuestros hermanos casados, solteros y servirnos unos a otros y mostrar así el corazón de Dios. Nuestra vida es para servir a Dios sirviendo a otros. ¿Cuáles son estas dos prioridades que todo cristiano debe tener según lo que vimos la semana pasada? ¿Te acuerdas? Dos prioridades. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón. Y número 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí está, el servicio, en tu soltería, en tu matrimonio. Esto es súper, súper importante. Servir, si eres casado, a tu cónyuge, y que juntos como matrimonio sirvan a solteros, pero también solteros, disponer de tiempo, no solo para ti, para salir a cotorrear, para reír, sino también para poder servir a los demás. Esto es increíble. La soltería es algo bueno, te da libertad. Si tú quieres quedarte soltero, haces bien, pero si la razón por la que quieres quedarte soltero es vivir para ti y no tener que servir, creo que tienes que reconsiderar si eso es realmente lo que Dios te está pidiendo y pedirle que el Señor te muestre cómo quiere que vivas, amando y sirviendo a otros. Creo que eso es algo importante. Entonces, concluyo con esta pregunta. ¿Qué es mejor, la soltería o el matrimonio? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, sí. Alguien dijo, no. ¿Qué pasó? ¿Qué es mejor, la soltería o el matrimonio? La respuesta es, sí. La respuesta es Jesús, ¿verdad? ¿Qué es mejor, la soltería o el matrimonio? Jesús. Jesús. Lo mejor es, soltero o casado, vivir para Jesús, buscar al Señor, no buscar tener una relación solamente por llenar algo que solo Cristo puede llenar. Vivir en la luz, dependiendo del Señor en cada lucha, esperando su venida y mientras tanto, vivir agradando a los demás. Agradando al Señor, sirviendo a los demás, sirviéndonos unos a otros. Estas tres cosas, ¿verdad? Soledad, que se suple en Él, santidad, que viene de la cruz, y servicio, que es el llamado que Dios nos ha hecho a seguir sus pisadas en cualquiera que sea nuestro estatus, pero más aún pensando en aquellos que son solteros el día de hoy. Disfruta de eso. Eres una bendición para esta iglesia. Si eres soltero, estás aquí, incluso aquellos que están sirviendo, déjame decirte, es una bendición que puedas ser parte, involucrarte, servir, conectar, estar, amar. Es una bendición. Qué increíble que Dios te ha dado este tiempo, este momento. No quiere decir que cuando te cases vas a dejar de hacerlo, pero quizá va a cambiar la manera en la que lo puedas hacer. Aprovecha, disfruta, vive para Él. Entra al instituto bíblico, equípate, capacítate, discipúlate, ven al grupo de jóvenes, busca comunión, busca amistad, ora por eso. Es un tiempo increíble que no regresa. Tienes una oportunidad maravillosa que quizá muchos matrimonios quisieran poder o quisiéramos poder vivir y tener. Y tenemos otras oportunidades también maravillosas, ¿no? Hay ventajas y desventajas. A veces los solteros miran demasiado las ventajas de los casados, ¿no? Y los casados miran mucho las ventajas de los solteros, pero no consideramos que ambas cosas tienen sus pros y sus contras, y donde sea que el Señor nos tenga, debemos vivir para Él. En resumen, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 es un buen resumen o una buena conclusión. ¿Qué les parece si lo leemos? Colosenses 3:23, algunos lo tienen de memoria y dice:
¿Lo leemos juntos? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿qué dice? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Juntos, ¿qué dice? Porque a Cristo el Señor servís. Solteros o casados, donde estemos, lo que estemos viviendo, sirvamos al Señor. Avancemos juntos a la meta. Hagamos comunidad, tengamos interés en las necesidades unos de otros, sirvámonos unos a otros, no nos seccionemos. Y dejemos que el Señor se encargue de dirigir nuestros pasos en relación, me caso, no me caso, ¿verdad? ¿Me divorcio o no me divorcio? Ah, no, eso está más fácil, ¿verdad? Obvio no. Pero ¿sí me explico? Espero no haberlos revolvido, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por permitirnos en cada tema, por relevante o irrelevante que pudiera parecer, podemos regresar siempre a la única conclusión que tiene sentido, y esa conclusión es que vivimos para ti, que lo que hagamos de palabra o de hecho, el estatus en el que nos encontremos, sea siempre para adorarte y alabarte y bendecirte. Y hoy, Señor, estamos agradecidos enormemente por la oportunidad de ver una iglesia multiforme, Señor, como diría el pastor Héctor, multigeneracional, en donde todos tienen una oportunidad de conocerte, de entender tu palabra y de responder a esto en el servicio. Queremos, Señor, también, si es que alguno ha estado batallando con un tema de pureza o inmoralidad, traer delante de ti nuestra necesidad, pedirte perdón, Señor. Y si tú tienes algo que tratar con Dios, también puedes hacerlo y decirle, Señor, perdóname, límpiame. Dame en ti el estar en la luz, el poder tratar este tema y poder entonces tener comunión y avanzar hacia la meta. Y si hay algunos solteros que están hoy escuchando tu voz en relación con el tema del matrimonio, dales fe, dales gracia, pero también claridad respecto a lo que es realmente el matrimonio. Y aquellos que somos casados, permítenos servir y amar también a aquellos que son nuestros hermanos solteros, jóvenes y no jóvenes, Señor, mayores, adultos que han quedado quizá viudos. Sé tú, Señor, esa compañía, dales tú ese abrazo por medio de tu iglesia, Señor, pero también con tu palabra, Señor. Gracias porque has suplido todas nuestras necesidades, porque eres fiel, porque eres bueno y porque a todos, Señor, nos provees lo que necesitamos y mucho más. Queremos terminar rindiéndonos a ti y pidiéndote que tú hagas lo que tú quieras de nuestras vidas con cada uno de nosotros. Oramos esto y más en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén. Te invito a ponerte de pie y a adorar juntos al Señor.